Muy buenas. Antes que nada, pues felicitaros la Pascua. Espero que hayáis podido vivir bien dentro de las circunstancias esta Semana Santa. Y terminado ya este tiempo, volvemos a nuestras clases, volvemos a estos vídeos y continuamos donde lo dejamos. Si os acordáis, en el vídeo pasado habíamos comenzado a hablar del capítulo 13 dedicado a la increencia. Hemos comenzado ya pues este nuevo gran apartado dedicado no ya a reflexionar sobre la revelación y la fe, sino sobre las dificultades y las posibles soluciones que se plantean a la revelación o a la fe. Bien, de forma global y genérica, como explicábamos, esas dificultades pues se engloban dentro del concepto de la increencia. Es decir, que a esa revelación de Dios que llega a la persona concreta, el hombre, por así decirlo, puede reaccionar de dos formas: o con la respuesta adecuada, que es la fe, o con una respuesta no adecuada, que sería la increencia, y que, digamos que puede implicar o puede manifestarse de diversas formas. Puede ser mediante el ateísmo, puede ser mediante el agnosticismo, puede ser mediante el indiferentismo, etcétera, etcétera. Lo explicamos en el vídeo pasado, como digo, y ahora vamos a continuar hablando de o profundizando más en este concepto de la increencia, ¿no? ¿Qué es la increencia? Esto lo afrontamos en este apartado número 4, que se titula precisamente Análisis de la increencia. Para analizar este fenómeno de la increencia, que como hemos visto tiene luego muchas manifestaciones concretas, ¿no? Pero para analizarlo, podríamos decir que la increencia, digamos que comprende dos aspectos. Un aspecto personal, porque son las personas concretas las que ponen dificultades a la fe o directamente no creen, ¿vale? Por lo tanto, hay una dimensión personal ahí muy clara. Y luego la increencia también tiene una dimensión social, porque es verdad que son las personas concretas las que las que no creen, las que manifiestan dificultades para la fe, pero también es cierto que es una actitud que hoy en día, como explicábamos en el vídeo pasado, pues está muy extendida y por lo tanto tiene una repercusión social. Entonces, para analizar la increencia, que es lo que vamos a hacer en este apartado 4, vamos a ir por orden. Primero vamos a ver, digamos, o vamos a centrarnos en el aspecto personal de la increencia, qué cosas hay en el hombre que le llevan a esta actitud. Y en segundo lugar hablaremos de cómo se manifiesta socialmente la increencia, ¿no? La fenomenología de la increencia. Pasamos, por lo tanto, al primer subapartado de este apartado 4, y este primer subapartado se titula Raíces antropológicas de la increencia. Y consiste, o se trata precisamente de lo que decíamos, ¿no? De intentar profundizar en esa dimensión personal de la increencia, ¿no? ¿Qué cosas hay en el hombre concreto que le llevan a esa opción? Para profundizar en este tema o para introducir este tema, podemos entender que la increencia es algo así como una fe invertida, ¿no? Es decir, que al hombre concreto le llega la revelación de Dios, puede optar por la fe o puede optar por la no fe, es decir, por la increencia, que como hemos visto se manifiesta en diversas actitudes, ¿no? Puede ser ateísmo, puede ser indiferentismo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, si entendemos así las cosas, si entendemos la increencia como una especie de fe invertida, la opción contraria a la fe, entenderemos también que, así como en la fe hay participación de la libertad, porque el hombre que cree gracias a la gracia de Dios, pero también gracias a su libertad que ha utilizado correctamente para acoger esa gracia y creer, ¿no? Por lo tanto, lo hemos explicado ya en otros vídeos, detrás de la fe está también la libertad humana, ¿no? Entonces, si esto es así,
y si la increencia es una especie de fe invertida, entenderemos también que detrás de la increencia se encuentra también no solamente un razonamiento, sino también una decisión que el hombre ha adoptado. Lo que vemos cuando pensamos, ¿no?, en estas manifestaciones de la increencia es que la gente que llega a la increencia, al ateísmo práctico, por ejemplo, al indiferentismo, al agnosticismo, lo que sea, normalmente no se llega a estas situaciones, a estas opciones, por medio de un riguroso análisis racional. O sea, no está solamente la razón detrás de estas opciones. Aunque es verdad que hay algunas personas que sí que llegan de este modo, o sí que el peso de la labor intelectual les ha llevado a esa opción, ¿vale? Pero son casos concretos. Normalmente la mayoría de la gente que encontramos, pues a lo largo de la vida y que manifiestan ser ateos, agnósticos, etcétera, etcétera, normalmente ese proceso racional pues es mínimo, es escaso, y lo que vemos más bien es que al final, si escarbamos, podríamos decir, ahí se ha llegado a esa opción o a ese planteamiento de la cuestión religiosa, como decíamos, por medio de una opción libre. Se ha decidido por ese camino. Aunque hay que decir que en este caso la libertad ha sido mal utilizada, ¿no? En clases hemos hablado ya un poco de este tema, ¿no? A mí me gusta distinguir entre libre albedrío y libertad. Libre albedrío sería la capacidad que tenemos los seres humanos para optar por una cosa o por otra, ¿no? Normalmente no estamos predeterminados a algo, sino que tenemos libre albedrío. Yo puedo escoger A o puedo escoger B, ¿vale? Esto es el libre albedrío. Pero la libertad sería el libre albedrío utilizado correctamente. Porque al final, desde la perspectiva cristiana, nosotros entendemos que el libre albedrío es un don de Dios. Y Dios nos ha dado ese don, que es maravilloso, es fantástico, para algo, que es para amarle a Él, a nuestros hermanos, para buscarle a Él. Entonces, el libre albedrío, digamos que se convierte en libertad cuando se utiliza adecuadamente, cuando se utiliza para buscar a Dios, para amar a Dios y a los demás. Cuando ese libre albedrío se utiliza para otras cosas, entonces no hablamos de libertad propiamente dicha, ¿no?, con toda la grandeza que esa palabra implica. Por eso digo que esta matización pues es importante, ¿no?, para no decir cosas del estilo de que yo soy tan libre creyendo como no creyendo. Esta frase que acabo de decir se puede entender bien o mal. O sea, si se entiende en el sentido de yo creo o no creo en virtud de mi libre albedrío, pues vale, eso sí que es correcto, porque lo hemos dicho, ¿no? Tanto el creer como el no creer, entre otras cosas, dependen de mí, de mi decisión personal, ¿vale? Pero se puede entender mal si se quiere decir que yo soy tan libre creyendo como no creyendo, ¿no? Según lo que acabo de explicar, esa diferencia entre libre albedrío y libertad, donde se encuentra la libertad es en la fe, no en la no fe. Muy bien, aclarado esto, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues bueno, la conclusión a la que podemos llegar es que la opción por la increencia no deriva normalmente únicamente de ciertas razones, de ciertos argumentos racionales, ¿no? No hay razones en el sentido estricto que te llevan a esa opción, sino que lo que hay más bien es un conjunto de factores, una serie de factores en el hombre que le llevan a esa opción. Uno de esos factores efectivamente puede ser
la razón, pero no es el único factor, no es lo único que encontramos en el hombre que le lleva a esa opción por rechazar la revelación, por no aceptarla, por el ateísmo, etcétera, etcétera. Y entender esto, entender que el que no cree, el que ha rechazado la revelación, adoptando cualquiera de las actitudes que hemos descrito, teísmo, agnosticismo, etcétera, etcétera, entender que esas actitudes, esa opción que se ha hecho por la no fe, no consiste simplemente en algo puramente racional, sino que es algo más profundo en el hombre, nos va a ayudar a entender mejor cómo podemos responder a esa increencia. César Izquierdo, en el manual, explica lo siguiente a este respecto. Dice: de este modo se podrá comprender mejor la humanidad de la increencia, es decir, lo que puede explicar una postura de rechazo de Dios. Se podrá formular un juicio moral atinado sobre ella, y se estará en condiciones de presentar adecuadamente la credibilidad del cristianismo, mostrando que Jesucristo es quien da una respuesta plena a los interrogantes del hombre. Es decir, si yo entiendo verdaderamente qué hay detrás de la increencia que manifiesta un hombre, las razones profundas, lo que se encuentra en ese hombre y que le ha llevado esa opción, si yo entiendo eso, seré capaz de dialogar mejor con él, ¿no? de comprender los motivos que le han llevado a esa decisión, y seré capaz también de presentarle mejor la revelación, ¿no? o la credibilidad de la fe. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que se encuentran en el hombre, los factores, las raíces, dice el manual, que pueden llevar a un hombre a la increencia? Pues son varios factores, varias raíces, ¿no? Y así fundamentalmente pues consiste en factores intelectuales, o sea, cosas que se encuentran en la razón, factores volitivos, la opción libre en contra de la fe que se ha adoptado, y factores culturales, una educación, por ejemplo, o una familia recibida contraria a la fe o alejada de la fe, etcétera, ¿no? Bien, ahí César Izquierdo en el manual explica la razón y la libertad del individuo, la vida emocional, las fuerzas que actúan en la existencia, el proceso de socialización, etcétera, influyen de manera a veces decisiva en las personas de cara a su ignorancia, alejamiento o rechazo de Dios. Ahí se muestra la conexión fundamental entre la antropología de que se parte y la afirmación o negación de Dios, ¿no? Es decir, que, lo dicho, ¿no? En ese hombre que rechaza o se aleja de la fe o no muestra interés por el hecho religioso ni por Dios, ¿no? Detrás de esa actitud, pues puede haber un conjunto de elementos, ¿no? Puede haber un conjunto de causas que se encuentran ya sea en la razón de esa persona, ya sea en su voluntad o ya sea en la educación que ha recibido, en la familia, en la sociedad, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, siguiendo el manual como siempre, pues es ir viendo cada uno de estos sectores, ¿no? Para ver de qué forma influyen en esa decisión de no creer, de rechazar la revelación, de rechazar la fe. Comenzamos por el conocimiento. Muy bien, en la razón humana puede haber motivos para la increencia por varias causas, ¿no? En primer lugar, por el hecho de que la razón humana, por una parte, es limitada. Somos seres creados. Ciertamente el don que hemos recibido de la inteligencia pues es grandísimo, es lo que nos diferencia del resto de la creación, aparte de los ángeles. Es un don maravilloso, participación de la sabiduría divina, etcétera, etcétera. Vale, pero
no deja de ser limitado. Podemos hacer grandes cosas, hemos hecho grandes progresos, la ciencia ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado mucho, gracias al poder de la razón humana, pero es limitada. Y por otra parte, no solamente es limitada, sino que además es compleja en el sentido de que en el conocimiento humano intervienen los sentidos y la razón, ¿no? Los sentidos conocen, digamos, lo sensible, lo que se manifiesta, ¿no? Lo que se experimenta. Mientras que la razón o la inteligencia puede remontarse a lo suprasensible, puede trascender ese conocimiento que proporcionan los sentidos e ir a las causas, ¿no? Que son metafísicas, suprasensibles. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, el conocimiento sensible, pues, bien, pues tiene su valor, conoce en cierto sentido las cosas, pero claro, el conocimiento intelectual, el conocimiento de las cosas que van más allá de lo que se puede ver y tocar y sentir, pues ahí la inteligencia tiene mayores dificultades. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, decía que el objeto propio del conocimiento del hombre es el ente concreto, ¿no? Y sensible, porque no somos solamente espíritu, sino que somos espíritu y carne, ¿no? Y por lo tanto lo puramente abstracto, lo puramente intelectual nos cuesta, lo podemos hacer hasta cierto punto porque tenemos inteligencia, efectivamente, pero nos cuesta más, ¿no? Entonces, claro, lo suprasensible, lo metafísico, lo espiritual, lo puramente intelectual, lo que va más allá de los sentidos, nos cuesta más conocerlo. Y a ese ámbito pertenecen las cosas de la fe, ¿no? O buena parte de las cosas de la fe, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la inteligencia, pues, eso tiene dificultades, ¿no? No es que sea incapaz, por supuesto que no es incapaz, pero porque tiene más dificultades para conocer las cosas que van más allá de los sentidos que no la que caen dentro de los sentidos, ¿no? Y claro, y esa dificultad para conocer lo suprasensible hace que a veces en ese ámbito la participación de la libertad sea mayor, ¿no? O sea, ¿a qué me quiero referir? Quiero decir que, por ejemplo, si yo veo una taza roja, pues es muy difícil que yo opte por decir que esa taza es azul, porque lo están viendo mis sentidos y es algo evidente y es algo claro, ¿vale? Entonces, en las cosas de experiencia, normalmente, pues ahí, digamos que la libertad no tiene mucho margen de actuación y tiene mucho que decir, porque las cosas son como son y se ven con evidencia y ya está, ¿no? O se tocan o se sienten, ¿no? Pero claro, en las cosas suprasensibles, ahí ya las cosas no está tan clara, y entonces a veces el que reflexiona sobre estas cosas que van más allá de los sentidos, cosas más elevadas, más intelectuales, más espirituales, ahí digamos que se pueden abrir pues diversas posibilidades y ahí la libertad puede intervenir más, ¿no? Y en vez de llevarte por un camino, te lleva por otro, ¿no? Entonces ahí vemos que en la razón humana, efectivamente, pues hay se puede encontrar una cierta causa de esa increencia, en el sentido de eso, de que al hombre le cuesta conocer cosas que van más allá de los sentidos, ¿no? O sea, hay el ámbito ahí para estar seguro y para atinar con la verdad, pues es un poquito más difícil, ¿no? Luego, en la razón también encontramos motivos de la increencia en cuanto que a veces la mentalidad, la razón humana, a veces está demasiado condicionada por ciertas formas de racionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar aludiendo al
caso contemporáneo que es muy claro, ¿no? Hoy en día, la mentalidad que tiene la mayor parte de la gente, que tenemos, casi podría decir yo, está muy condicionada por la llamada mentalidad científico-tecnológica. El triunfo de la ciencia, sus avances, han configurado, digamos, tanto nuestra mente que tendemos a pensar según los parámetros científicos, más o menos. Y esto no es la única opción. O sea, yo puedo pensar científicamente, o puedo pensar filosóficamente, o puedo pensar teológicamente. O sea, la ciencia no es la única forma de racionalidad, ¿no? Pero bueno, es la que hoy en día triunfa. ¿Y qué sucede? Que si uno adopta una mentalidad científico-tecnológica absoluta, que es lo que conocemos como cientifismo, entonces llegamos a la conclusión de que la única forma de conocer la verdad es la que me indican las ciencias naturales. Normalmente se entiende por ciencias naturales. Con esta mentalidad científico-tecnológica, el gran modelo son las ciencias naturales, ¿no? Y claro, y si esa es, digamos, mi espectro, si esa es mi mentalidad, que solamente puedo conocer la verdad mediante la ciencia, pues ahí voy a tener dificultades para la fe, para las cosas que tienen que ver con Dios, que me plantean la revelación. Porque muchas de las cosas de las que me habla la revelación son realidades espirituales que no son de este mundo, que no se pueden medir, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que no forman parte del campo del que se ocupa la ciencia. Entonces eso puede ser también una dificultad del hombre contemporáneo, ¿eh? Si se deja, digamos, llevar demasiado por esa mentalidad científico-tecnológica y se cierra únicamente a esa mentalidad, pues va a tener, lógicamente, dificultades a la hora de aceptar la revelación. Bien, y luego finalmente la razón puede ser causa de la increencia en cuanto que puede estar formada por una cultura, ¿no? O sea, podemos haber sido educados en una cultura que influye sobre nuestra razón y que influye sobre nuestro modo de ver las cosas, nuestro modo de ver la existencia. Entonces, en ese caso, puedo tener dificultades para creer, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya vivido en una familia atea, en una sociedad atea, en un país ateo, donde nunca se ha hablado de Dios, ni se ha planteado nunca, no sé, cuestiones religiosas, pues esta educación que ha recibido esa persona concreta no le va a ayudar ciertamente a creer, sino que va a ser un obstáculo. No es un obstáculo insuperable, por supuesto, pero es un obstáculo, es una dificultad que tiene. ¿Vale? Entonces, como veis, en la razón humana, por varios motivos, pues se puede encontrar una especie de causa de la increencia, ¿no? Pero como decíamos, la increencia no solamente se debe a la razón humana, ¿no? A lo que encontramos, o lo que podemos encontrar en la razón humana, sino que también hay otros factores, ¿no? Y hemos hablado de la libertad, ¿no? Lo decíamos, ¿no? O sea que el que opta por la increencia muchas veces lo hacen no solamente por motivos racionales, que pueden estar más o menos. Normalmente hemos dicho que la gente común, pues no es que sean, yo qué sé, filósofos que se hayan dedicado toda su vida a reflexionar sobre los motivos del ateísmo, ¿no? Sino que es simplemente gente que pues es atea práctica o indiferente. Entonces ese componente racional puede estar presente de alguna forma, pero no es el más determinante, ¿no? A veces, lo hemos dicho, esa opción atea, de indiferencia, etcétera, etcétera, se debe a la libertad, ¿no? Y
Esta intervención de la libertad pues es mucho más evidente si tenemos en cuenta las consecuencias del pecado original. Porque el pecado original ha hecho que se rompa la armonía dentro de nosotros, y una de las manifestaciones de esa falta de armonía es nuestra incoherencia. El hecho de que a veces pensamos una cosa o vemos que conviene hacer una cosa, pero hacemos la contraria. Todos recordamos ese pasaje famoso de San Pablo, de no hago lo que quiero, etcétera, etcétera. Este factor, por ejemplo, puede ser uno de los que explican, en parte, el ateísmo práctico, ¿no? O sea, gente que dice que cree en Dios, pero luego vive como si Dios no existiera. Bueno, pues uno de los factores que pueden explicar esa actitud es esto que estamos diciendo, o sea, el hecho de que yo intelectualmente puedo comprender más o menos que efectivamente pues existe Dios, o hay un Dios, o hay algo, y si acepto eso, en principio, pues entiendo que detrás de ese Dios hay una moral, ¿no? Pero claro, como estamos afectados por el pecado original, pues muchas veces la gente pues no actúa en coherencia con esa supuesta fe, sino que viven de forma, pues eso, indiferente. Entonces este sería un factor, ¿no? que se encuentra en la libertad, que puede estar detrás de diversas manifestaciones de increencia, ¿no? Y otro factor que encontramos en la libertad es el hecho de que el hombre, también como consecuencia del pecado original, pretende tener una autonomía moral absoluta, ¿no? Es decir, pretende ser el creador de su propia verdad y de sus propios valores. Esto es algo que encontramos en el relato del pecado original. Ese seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ha sido interpretado esas palabras, ¿no?, en este sentido, ¿no?, en el sentido de que ahí el diablo está sugestionando al hombre para que se crea Dios, en el sentido de ser el creador de la moral, el que decide lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Este es un tema complejo, ¿no?, que yo creo que se estudia más en el ámbito de la teología moral, seguro que lo habéis visto ahí más, ¿no? Pero bueno, el caso está en que aquí tenemos otro factor que puede motivar la increencia, ¿no? ¿Por qué? Porque este hecho, el hecho de que el hombre quiere ser el constructor de su propia verdad y de sus propios valores, le puede llevar a la idea de que si existe Dios, entonces es ese Dios el que impone la verdad y los valores, con lo cual el hombre queda disminuido, ¿no? Este es el argumento clásico de buena parte del existencialismo ateo, ¿no?, esta oposición entre Dios y el hombre, y que lleva a rechazar a Dios, ¿no?, para subrayar al hombre, ¿no?, la autonomía del hombre, su potencia, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentación, esa actitud, en parte se encuentra en este hecho que estamos hablando, ¿no?, en el hecho de que el hombre pues está afectado por el pecado original y tiene esa tentación de actuar con independencia de Dios, cosa que es contraria a la realidad de los hechos, porque el hecho es que el hombre no es un Dios, sino que es una criatura suya, y es Dios el que ha creado las cosas y el que hace que las cosas sean como sean y que tengan sus leyes y sus normas, ¿no? En tercer lugar, seguimos viendo, digamos, estas raíces antropológicas de la increencia, ¿no?, cosas que podemos encontrar en el hombre que pueden explicar esa
actitud de increencia. En tercer lugar, César Izquierdo habla en el manual de la cuestión del sentido. O sea, introduce aquí un factor del que antes no había hablado, porque antes había citado solamente la razón, la voluntad y la educación, ¿no? Pero bueno, ahora aquí en medio saca esta cuestión del sentido, que bueno, está bien también, es pertinente, ¿no? ¿En qué consiste esta cuestión? Consiste en lo siguiente. El hombre normalmente se pregunta de forma más o menos explícita, más o menos intensa, más o menos profunda, pero bueno, normalmente el hombre en algún momento de su vida, de alguna forma, se pregunta acerca de su existencia, de quién es, de qué hace en el mundo, de cuál es su fin, de cuál es su destino, de cuál es el sentido de su existencia, ¿no? Y se pregunta también por el sentido de lo que hace, de su trabajo, de su acción, ¿no? Este es un hecho, ¿no? Por otra parte, está el hecho de que a veces el hombre experimenta ciertas dificultades, por ejemplo, el dolor, el mal en alguna de sus manifestaciones, la muerte de algún ser querido. Y estas experiencias pueden conmoverle profundamente y pueden, digamos, llevarle a preguntarse de un modo todavía más profundo y más hondo esas cuestiones de las que hablábamos, ¿no? De quién soy y qué hago, cuál es el sentido de mi ser y de mi actuar. Bien, entonces, ante ese planteamiento, ante esas preguntas, pueden haber, digamos, dos opciones, ¿no? Se pueden optar por dos caminos. Un camino sería, digamos, pues efectivamente empezar a preguntarse por Dios, que sería el que daría sentido a mi existencia y a mi actuación, ¿no? Pero una posibilidad también es llegar a la conclusión de que la vida no carece, o sea, no tiene ningún sentido, porque Dios no existe. Es lo que vemos, o es lo que hemos visto que sucede en algunos pensadores ateos, ¿no? Sobre todo del existencialismo ateo, ¿no? Yo que sé, Sartre, etcétera. Son pensadores que parten digamos, de la premisa de que Dios no existe, existe el hombre en una existencia absurda porque no hay ningún sentido, ¿no? Y ligado a esta actitud o a estos argumentos habría, digamos, otro argumento, otra idea ligada a esto, que sería pensar que esto es así, ¿no? O sea, Dios no existe, la vida es un absurdo y por lo tanto hay que rechazar los grandes relatos, las grandes cosmovisiones. Todo aquel que venga a plantearme una gran idea que dé sentido a mi existencia, como yo, hombre ateo, parto de la idea de que Dios no existe, de que la vida es un absurdo, por lo tanto, ese gran relato, puede ser, por ejemplo, el cristianismo, es directamente falso, ¿no? Y efectivamente vemos que esto también pasa en mucha gente, o sea, gente que ha llegado a la conclusión, no digamos estrictamente racional, pero bueno, ha llegado a esa opción de pensar de que no hay un sentido objetivo en la vida. En todo caso, habla un sentido subjetivo, el que yo quiera darle, pero que puede ser el que yo le doy o podría ser otro, ¿no? Pero un sentido objetivo no hay, ¿no? Por lo tanto, todos esos grandes relatos, ideologías, religiones, se descartan y lo que habría que hacer, piensa esta gente, sería centrarse en la vida corriente y concreta, ¿no? Bien, entonces vemos que aquí, ligado a esta cuestión del sentido, pues también hay una serie de argumentos, de ideas que implican esa increencia, ¿no? Ese rechazo
a la revelación y a la fe, ¿no? Bien, y finalmente tendríamos, digamos, el factor de la cultura, de la educación y de la historia, ¿no? Lo hemos explicado ya, ¿no? O sea, no solamente en el hombre se encuentran motivos para la increencia en su razón y en su voluntad, y ligado a este tema en su planteamiento del sentido de la existencia, sino que también se pueden encontrar motivos de la increencia en la educación que ha recibido. Explica César Izquierdo en el manual, yo creo que lo sintetiza aquí bastante bien. Explica lo siguiente, dice: a estas tres raíces antropológicas, conocer, actuar, preguntarse por el sentido, que son las que acabamos de ver, que se dan en el hombre en cuanto hombre, hay que añadir la aportación de la cultura, de la educación y de la historia. Es claro que una cultura o una educación ateas dificultan y retrasan cualquier posicionamiento positivo respecto al creer o no creer en Dios y en Cristo. A su vez, hechos históricos determinados, como por ejemplo las guerras de religión o el antitestimonio de los creyentes, han podido actuar como signos de incredibilidad que han dificultado el acceso a la fe de algunas personas. Todos ellos, sin embargo, no actúan como justificantes de la increencia. Aquí se trata más precisamente del ateísmo que de la increencia, aunque la explican. ¿Qué ha dicho César Izquierdo con este párrafo, ¿no? Pues bueno, que por una parte, efectivamente, la cultura y la educación influyen, ¿no? Si yo recibo una educación contraria a la fe o lejana a la fe, pues eso va a ser una dificultad para mí a la hora de creer. Probablemente me sienta, por así decirlo, más inclinado a la increencia que no a la creencia, a la fe. Pero luego también puede influir la historia, en el sentido de que, por ejemplo, este argumento lo hemos escuchado seguramente muchas veces, ¿no? Gente que abomina de la religión porque dice que está detrás de gran parte o de todas, exagerando, las guerras que ha habido en la historia, ¿no? Efectivamente, pues es una exageración, pero claro, ¿qué sucede? Que es cierto que han habido conflictos en los que la religión se ha vuelto envuelta. No me atrevo a decir conflictos religiosos porque esos conflictos religiosos, por ejemplo, entre católicos y protestantes, no me parece justo decir que sean guerras entre esas confesiones como tales, sino que son conflictos de personas que se declaran católicas o protestantes y que habría que ver de qué forma viven su fe, ¿no? O sea, quiero decir que a veces la cosa también se simplifica mucho, ¿no? Pero bueno, el caso está en que efectivamente pues ha habido conflictos donde la religión se ha vuelto envuelta y eso puede llevar a una persona a pensar o a la idea de que efectivamente la religión es fuente de conflictos, ¿no? O otro modo en el que la historia puede, digamos, motivar la increencia de una persona es en el antitestimonio de los cristianos. De esto hablaba, creo que lo vimos en el vídeo pasado, el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, perdón, cuando habla del ateísmo y habla un poco de sus causas, hay un momento en el que dice que los cristianos no estamos exentos de responsabilidad a causa del antitestimonio que a veces hemos dado. Entonces, la falta de testimonio de algunos cristianos, ese hecho histórico, podríamos decir, puede influir sobre una persona a la hora de rechazar la fe, ¿no? Se entiende, ¿no? Que entonces hay, no sé, una serie de factores que se encuentran en el hombre que, digamos, se combinan, depende de las personas también, pero bueno, están ahí y pueden llevarle a esa actitud de increencia, que se puede manifestar luego en ateísmo puro y duro, en indiferentismo, en ateísmo práctico, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero esas serían como las raíces antropológicas, esos factores que están en el hombre que pueden explicar el por qué esa persona ha rechazado la fe. El segundo subapartado que tenemos que tratar dentro de este apartado 4 dedicado al análisis de la increencia se titula Fenomenología de la increencia contemporánea. Y como acabamos de explicar, consiste en considerar no ya el aspecto, digamos, personal de la increencia. Acabamos de hablar de las raíces antropológicas de la increencia, de aquello que se puede encontrar en el hombre y que puede explicar, al menos en parte, el porqué de la increencia de esa persona concreta. No vamos a tocar ahora el aspecto personal, sino el aspecto social, ¿no? La increencia es algo que está muy difundido y tiene una repercusión social, tiene una serie de manifestaciones. En el manual se abordan como manifestaciones sociales o colectivas de la increencia contemporánea el secularismo, el indiferentismo religioso, el agnosticismo y el deísmo. Son los temas de los cuales vamos a hablar ahora, pero antes me gustaría hacer una aclaración, y es que se trata de temas que evidentemente pues son muy amplios, son muy complejos. Aquí nos vamos a limitar simplemente a hacer una caracterización general y un pequeño comentario de los mismos. Si a alguien pues le interesan estos temas, si alguien quiere profundizar más, pues tendría que ir a bibliografía complementaria. Muy bien, pues comenzamos hablando en primer lugar del secularismo. Y lo primero que hay que hacer es aclarar bien el sentido de este término. Y para hacerlo, me parece que conviene distinguir entre el secularismo y la secularización. Son dos términos que fácilmente pueden pasar por sinónimos. Uno podría pensar que vienen a significar lo mismo, y en realidad hay una diferencia que es importante señalar. ¿Qué es la secularización? Podemos entenderla como el fenómeno histórico moderno orientado a la revalorización de las realidades creadas. ¿Vale? La secularización es algo que comienza con la época moderna, continúa durante la época contemporánea, y digamos que por oposición a las épocas precedentes, y concretamente a la Edad Media, donde digamos que el acento pues estaba puesto en Dios y en las realidades sobrenaturales, y a partir de ahí se entendía todo. Entonces, como reacción a esto, se descubre o se entiende que las realidades mundanas, las realidades creadas, el orden temporal, tiene un valor en sí mismo. Y esta advertencia del valor de estas realidades creadas puede implicar, en determinados casos, una cierta disolución de cosas consideradas anteriormente como santas o sagradas. Para explicar esto que acabo de decir, voy a referir un ejemplo, ¿no? Imaginemos pongámonos en el caso de la epilepsia. Es algo que nosotros sabemos hoy en día que es una enfermedad, pero anteriormente se consideraba que era fruto de, por ejemplo, una posesión demoníaca. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un caso donde algo que antes se consideraba que pertenecía o se explicaba a partir de realidades sobrenaturales, se ve ahora claramente que eso no es así, sino que se debe a causas naturales, a un mal funcionamiento de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la secularización puede implicar una cierta, un cierto retiramiento de explicaciones religiosas, ¿no? Bien, ligado a esta revalorización de las realidades creadas, a la cual apunta la secularización, se ponen también en valor las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, las cuales se entiende que deben guiarse por
digamos, por criterios científicos, por sus propios criterios, y no por criterios religiosos, ¿no? Es decir, no sé, la economía, pues ciertamente hay un juicio moral que se puede hacer sobre la administración económica, bien, pero la economía en tanto cual es una ciencia que se tiene que regir por sus propias normas. Ahí no, en principio no debería entrar directamente el hecho religioso, ¿no? Entonces, esto sería, a grandes rasgos, habría muchos comentarios y muchos matices que hacer, pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que esto es la secularización. El secularismo, en cambio, da un paso más allá, porque no se limita simplemente a poner en valor las realidades creadas, sino que lo que hace el secularismo es que pretende eliminar la esfera religiosa por completo. De la esfera pública, por supuesto, y intentar limitarla, ya que aquí al final se acaba entendiendo que es imposible eliminar el hecho religioso, se intenta reducir al ámbito privado. ¿Vale? Entonces aquí ya nos encontramos en una ideología pues que evidentemente es negativa, ¿no? Porque dentro de sí contiene pues muchos errores, ¿no? Que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos valorar el secularismo, ¿no? ¿Qué juicio podemos hacer del secularismo? Por una parte podemos decir que es verdad que las realidades creadas tienen un valor en sí mismo. O sea, Dios ha creado al mundo, podemos decir que con una relativa autonomía, tiene unas leyes propias, y esas leyes propias pueden ser estudiadas por medio de la razón, ¿no? Entonces, este es un aspecto que, digamos que está bien. Ahora, hay otros aspectos del secularismo que son inaceptables, ¿no? ¿Y cuáles son esos aspectos? Pues bueno, en primer lugar, el ateísmo que el secularismo implica, porque efectivamente el secularismo entiende que no hay nada más que el hombre y la naturaleza, o la naturaleza de la cual forma parte también el hombre. Por lo tanto, Dios pues es retirado, es negado, y además este planteamiento lo que hace es que muchas veces se tienda a promover un dominio despótico de la naturaleza por parte del hombre. Es decir, como ya no hay un creador, como ya no se entiende que la naturaleza es algo que ha sido querida por Dios, y que el hombre, Dios pide al hombre, perdón, que cuide de esa naturaleza y que la haga prosperar, ¿no? Como ya no se entiende todo esto, al final lo que queda es la naturaleza, pues eso, como un objeto de dominio por parte del hombre que puede utilizarla a voluntad, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer problema del secularismo, ¿no? El ateísmo. Segundo problema, podríamos decir que es el laicismo, que implica también el secularismo, ¿no? El laicismo sería, pues eso, la voluntad de reducir lo religioso al ámbito privado, ¿no? Que lo religioso no tenga ninguna presencia en la sociedad, ¿no? Y ligado a esta pretensión, pues estaría el hecho de que normalmente también desde ese laicismo, que forma parte del secularismo, se tiende a marginalizar y a burlarse de la fe, de las instituciones religiosas, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos otra vez pues otro ámbito problemático, ¿no? Y en último lugar, sería criticable también en el secularismo su cientifismo. Es decir, que muchas veces ese secularismo lo que conduce es a la idea de que solamente las ciencias experimentales son capaces de alcanzar la verdad, ¿no? Como solamente existe, digamos, lo que se ve, lo material, no existen las realidades sobrenaturales, pues se entiende que solamente las ciencias experimentales pueden ocuparse de investigar, ¿no? Pues esas realidades, ¿no? Bien, y otra vez, pues aquí tenemos otro aspecto que es muy discutible, porque no existen solamente las realidades naturales, también existen las sobrenaturales, la ciencia no es el único camino para alcanzar verdades, también estaría la filosofía, la teología, o sea, se pueden aquí también discutir muchas cosas, ¿no?
Muy bien, esto por cuanto concierne al secularismo, ¿no? Que sería, digamos, como una primera manifestación social de la increencia, ¿no? La segunda manifestación social de la increencia sería el indiferentismo religioso. Hemos hablado ya un poco de lo que es la indiferencia religiosa. Aquí lo que podemos añadir en este momento es que esa indiferencia religiosa se puede vivir según una amplia gama de actitudes. O sea, puede haber, dentro del mundo de la indiferencia religiosa, puede haber una indiferencia religiosa más laxa y otra más extrema. En su versión más radical, esa indiferencia religiosa implicaría o indicaría la ausencia de toda inquietud religiosa, ¿vale? Se entiende que no hay un problema religioso, este no es un tema del cual uno se tenga que ocupar, no hay ninguna inquietud religiosa y por lo tanto pues este tema no aparece ni en el pensamiento ni en la vida del que es indiferentemente religioso, ¿no? Esta indiferencia religiosa se puede deber pues a varios factores, ¿no? Por ejemplo, a la secularización de la vida y de la sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo, en una sociedad pues que está secularizada y ese es, digamos, un caldo de cultivo propicio para la indiferencia religiosa. Por supuesto que se puede creer, nosotros somos creyentes en medio de una sociedad que se aleja de Dios, ¿no? Pero también es cierto que si ese es el ambiente en el que el individuo pues crece y se desarrolla, pues digamos que hay mayores probabilidades o hay más facilidades para que se genere ese indiferentismo religioso, ¿no? Entonces, un primer factor sería eso, la secularización de la vida y de la sociedad, ¿no? Otro factor puede ser la percepción del pluralismo social y dentro del pluralismo social el pluralismo religioso. Es decir, que esa indiferencia religiosa podría estar propiciada en algunos casos por el hecho de personas que se dan cuenta de que hay diversos modos de contemplar la vida, diversas morales, diversos modos de hacer, lo que unos piensan que está bien, otros piensan que está mal y viceversa, ¿no? Y entonces esto puede llevar a la idea, a la falsa idea de pensar que bueno, pues que eso es un mundo digamos, pues que está directamente, no hay posibilidad de alcanzar certezas ni verdades y que en cambio de lo que hay que ocuparse pues es de la vida concreta, ¿no? Y dejarse de pues bueno, de indagar, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Bien, luego también tendríamos pues la educación, efectivamente puede influir si nacemos pues en una familia que es donde no se vive la fe o donde se es contraria a la fe, pues también puede ser otro factor que pues lleve a la indiferencia religiosa, ¿no? El indiferentismo religioso digamos que pone a la teología y sobre todo a la teología fundamental pues un par de preguntas, ¿no? La primera es si es posible una ausencia absoluta y total de cualquier inquietud religiosa, ¿no? Es decir, ese indiferentismo religioso radical del que hemos hablado es realmente posible. Existen personas que nunca y de ningún modo se hacen la más mínima pregunta acerca de el sentido de su existencia, de su vida, de su labor. Vamos a ver más adelante que el Concilio Vaticano II responde a esta cuestión, ¿no? Entonces esta sería, digamos, la primera pregunta que el indiferentismo religioso propondría a la teología, ¿no? Si es realmente posible ese indiferentismo religioso extremo. Y la segunda pregunta sería saber qué grado de culpabilidad tienen los indiferentes, ¿no? Esta persona que vive de tal modo ajeno a la cuestión religiosa, a Dios, etcétera, ¿qué grado de culpabilidad tiene? ¿Es culpable o no es culpable de su situación? Bien, pues aquí también habría que ver, ¿no? O sea, es una pregunta que habría que reflexionar mucho sobre el tema, habría que sacar varios factores, ¿no? Porque claro, pueden haber, lo hemos dicho, pueden haber factores, digamos, que son en principio ajenos al sujeto, pero que le están influyendo y que le están, digamos, conduciendo o le están haciendo más fácil optar
por ese indiferentismo religioso, ¿no? Entonces ahí saber hasta qué punto es culpable el individuo o no, pues es complicado, ¿no? En todo caso, lo que sí podemos decir es que una falta de cuestionamiento fundamental sobre el sentido de lo humano, de su destino y del mundo, pues es algo negativo, ¿no? O sea, una persona que viva de tal modo, con una indiferencia religiosa total, pues que no se cuestione nunca sobre eso, el sentido de su existencia, de lo que hace, como mínimo denota una cierta superficialidad de vida, ¿no? Y en este sentido no parece que sea algo muy bueno, ¿no? Sino que parece más bien algo que es reprensible. Finalmente tenemos el agnosticismo y el deísmo, ¿no? Que el manual trata en el mismo apartado. Con el agnosticismo pasa un poco lo mismo que con el indiferentismo religioso, que puede haber, digamos, un más y un menos, ¿no? O sea, hay agnósticos, hay un agnosticismo filosófico de personas que llegan a esa idea agnóstica por medio de una reflexión previa, y luego hay un agnosticismo, digamos, común, popular, ¿no? Del cual ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Y que en realidad este agnosticismo común, que es el que practica pues la mayoría de la gente que se considera agnóstica, este agnosticismo común pues simplemente es, pues eso, indiferentismo, es ateísmo práctico, ¿no? No es agnosticismo en el sentido estricto de la palabra. Como esto es así, como ese agnosticismo común no es en principio fruto de una reflexión racional, sino que en la práctica viene a ser indiferentismo o ateísmo práctico, curiosamente ese agnosticismo puede ser compatible con una cierta aceptación de Dios. O sea, nos podemos encontrar con agnósticos que de alguna forma pues sí que aceptan a Dios, pero de todas formas en su vida pues no lo tienen en cuenta, lógicamente, ¿no? Muy bien, y respecto al deísmo, es verdad que el deísmo es algo que surge con la Ilustración, digamos, es la versión racionalista del Dios cristiano, ¿no? Como durante la Ilustración pues se ataca pues a la religión revelada, al cristianismo, y en cambio se subraya la razón, digamos que una de las concreciones de ese planteamiento es el hecho de decir que a Dios se le tiene que encontrar por la sola razón, ¿no? Y ahí llegamos al deísmo, ¿no? Entonces aquí también nos encontramos el deísmo hoy en día en el sentido de que hay mucha gente que profesa creer en Dios o en algo, en un ser sobrenatural, en Dios, ¿no? Que por supuesto no es el Dios cristiano, y que pues invita también bastante al ateísmo práctico, porque al final la visión de Dios que se tiene es tan superficial, tan banal, tan escasa, ¿no? Que de ahí no se puede extraer ninguna consecuencia para la vida normalmente. Por eso mucha gente que dice que cree en Dios, en este sentido genérico, pues en realidad en su vida pues profesa un ateísmo práctico. Bien, con esto podemos pasar ya al siguiente apartado, que consiste en ver cómo el magisterio de la Iglesia ha afrontado estas diversas cuestiones, ¿no? Del indiferentismo religioso, el ateísmo, etcétera, etcétera. El manual, digamos que comienza pues esta explicación de lo que el magisterio ha dicho a propósito de estas cuestiones con el Concilio Vaticano I, que es algo que nosotros ya hemos visto, ¿vale? O sea, ya sabemos perfectamente el contexto en el que nace el Concilio Vaticano I, los problemas que se le ponen a la Iglesia desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y sabemos también perfectamente que el Concilio Vaticano I pues afronta pues esos problemas que eran los del ateísmo, el materialismo, el panteísmo, intenta demostrar la falsedad de esos planteamientos, ¿no? Por lo tanto, no vamos a insistir mucho en este tema, ¿no?
Respecto al Concilio Vaticano II, en sus documentos pues también aparecen diversas afirmaciones sobre estos temas, ¿no?, de los cuales hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en la Gaudium et Spes 19, después de describir diversas formas de ateísmo, la Gaudium et Spes dice lo siguiente: quienes voluntariamente pretenden apartar su conocimiento a Dios, quienes voluntariamente pretenden apartar de su conocimiento a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, no siguen el dictamen de su conciencia y no carecen de culpa. Con esta afirmación vemos que el Concilio Vaticano II de alguna forma responde a esa pregunta que nos habíamos formulado antes, ¿no?, de si es posible, o sea, qué grado de culpabilidad tienen los que prescinden de la problemática religiosa, ¿no? Aquí el Concilio Vaticano II viene a decir que no carecen de culpa. Otra cosa es que esa culpa pueda ser mitigada atendiendo a las circunstancias de esa persona concreta que pueden haberle influido para conducirle a esa situación, ¿no?, de indiferencia religiosa o de ateísmo práctico, de lo que sea, ¿no? Pero que hayan circunstancias que mitiguen no quiere decir que esas circunstancias ya exculpen totalmente, ¿no?, si se da el caso de una persona que no se plantea la cuestión religiosa, ¿no? Bien, por otra parte, la Gaudium et Spes también se explica que los creyentes también tenemos parte de responsabilidad en el nacimiento de estos fenómenos, porque podemos haber contribuido a los mismos por medio de nuestro mal ejemplo. Es algo de lo cual también hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, y es justo reconocerlo, que a veces ese alejamiento de la fe y de Dios que vemos actualmente puede ser que en parte haya sido debido a una falta de testimonio auténtico por nuestra parte, ¿no? Bien, respecto al indiferentismo religioso, la Gaudium et Spes, el número 29, también dice lo siguiente: nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo del interrogante referido. Ese interrogante referido es el interrogante sobre la propia existencia, sobre el sentido de la propia vida, ¿vale? Entonces, lo que está aquí diciendo la Gaudium et Spes es que efectivamente no es factible pensar en que un hombre nunca jamás de ningún modo se deje de plantearse esta problemática sobre su existencia, sobre si hay Dios, no hay Dios, sobre la vida eterna, sobre la vida futura, ¿no? No es factible, ¿no? Otra cosa es que digamos que esa problemática pues digamos esté como más adormecida o no urja tanto al hombre, pero de alguna forma tarde o temprano se hace presente de algún modo, ¿no? Muy bien, finalmente tenemos los pontificados de Pablo VI y Juan Pablo II, que hablan también de estos temas. Hay que decir, aquí el manual no habla de Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero por supuesto que estos dos papas también han hablado, ¿no?, de estas cuestiones. Bien, todos estos pontífices pues tienen diversos textos donde pues abordan estos temas del ateísmo, el ateísmo práctico, el ateísmo teórico, el indiferentismo, el agnosticismo, siempre aparecen, ¿no?, en sus documentos, ¿no?, de alguna forma u otra. Quizás así lo más especial que se pueda decir del magisterio de los papas es comentar que durante el pontificado del Papa Pablo VI y por solicitud del propio Romano Pontífice, nació el Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes, que después pasó a formar parte del Consejo Pontificio para la Cultura. Con lo cual ahí, a nivel institucional de la Iglesia, pues hay un organismo, una institución, una de cuyas competencias es precisamente abordar ese diálogo con aquellos que no creen, con aquellos que presentan esa increencia en cualquier forma que ésta se presente. Muy bien, pues con esto terminamos el vídeo de hoy y
En la próxima ocasión, en el próximo vídeo, pues terminaremos ya el capítulo 13, abordando ya los apartados que nos quedan.